La cuarentena genera estrés, angustia, miedo y ansiedad, algo que afecta más a las personas con alguna enfermedad mental que al resto de la población. En el programa de hoy queremos analizar esta situación, cómo va a afectarnos el confinamiento en el futuro, y lo vamos a hacer con el psiquiatra, con el jefe de servicio del Hospital General de Ciudad Real, Luis Beato, y con el psiquiatra Carlos Rodríguez. Doctores, queremos saber qué opinión tienen sobre un estudio internacional liderado por Open Evidence, una empresa derivada de la Universidad Oberta de Cataluña, que afirma que la salud mental del 46% de los españoles está en riesgo por la crisis del coronavirus. Queremos saber si es así y qué efectos va a tener el confinamiento en la sociedad ciudadraleña en este caso. Hola, buenas tardes. Gracias por contar conmigo y gracias por abordar un tema que es especialmente importante, que es los efectos que el coronavirus puede tener o está teniendo en la salud mental de quien lo sufre. No solo de quien lo sufre, sino también en la familia y en la sociedad que estamos viviendo esto, ¿no? Porque a veces quizás nos centramos un poco, o especialmente, como es lógico, ¿no?, en los efectos de la salud física, ¿no?, los efectos, el sufrimiento o incluso la muerte o las complicaciones orgánicas que puede tener el coronavirus, pero hay unas complicaciones o hay unos efectos que son también especialmente importantes, que son los efectos sobre la salud mental, ¿no? Y esto ha supuesto y está suponiendo una especial situación de estrés y situación de alarma y de ansiedad todas las personas que lo estamos viviendo, ¿no? Y en todos los colectivos, no solo el colectivo sanitario al cual pertenezco, ¿no?, o de otros servicios esenciales, sino las personas que tienen que mantenerse confinadas en casa, o las personas que pueden o que están en una situación muy precaria laboralmente, ¿no? Y los estudiantes, ¿no?, que muchos de ellos se fueron, dejaron los apuntes pensando que iban a volver de forma más o menos inmediata y se le han echado los exámenes finales encima y muchos de ellos no saben o no solo han perdido el hábito, sino que a veces les cuesta trabajo recuperar un poco todo el material que tenían previo, ¿no? Entonces, efectivamente, nunca hemos vivido una crisis de estas características, se nos ha venido encima y en aquel momento, ni aun ahora, podemos calcular todo el efecto que esto tiene, ¿no? Como comentaba en un estudio de la Universidad Abierta de Cataluña, que hablaba de eso, del 46% de los españoles está en riesgo por la crisis del coronavirus. Efectivamente, esto está generando un sufrimiento, está generando ansiedad, está generando una sensación de precariedad y de incertidumbre, ¿no? ¿Qué pérdidas podemos pensar, no? Fundamentalmente, esto no ha roto nuestro hábito de vida, nuestro proyecto de vida, nuestras relaciones sociales, nuestras actividades de ocio, nuestras actividades deportivas. Muchas de estas actividades nos ayudaban a mantener un equilibrio emocional. No solo porque nos permitían un poco a veces salir del día a día o del estrés laboral, ¿no?, sino realmente las relaciones sociales, el poder compartir momentos, el poder establecer unas relaciones o cultivar unos ámbitos diferentes a los laborales o exclusivamente a los familiares, nos ayuda en nuestra salud mental, nos ayuda en poder estar más tranquilos, en poder tener fuerza para seguir en el día a día. Y sin embargo, esto no ha roto ese proyecto, ¿no? Nos ha roto esa capacidad o ese alivio que podíamos sentir en nuestro día a día para mantener nuestra dinámica, ¿no? No solo supone una ruptura de muchas de las actividades que eran gratificantes y que nos ayudan en el día a día, sino también algunas personas ha supuesto también la interrupción de su actividad laboral habitual, ¿no? Y quizás las primeras semanas se podía llevar más o menos llevaderamente, pero el tiempo, la semana ha ido pesando mucho y realmente, yo estoy en contacto con pacientes, estoy en contacto con compañeros incluso
que llega un momento donde no le ven el fin y donde no sienten la fuerza o el ánimo o la capacidad que tenía inicialmente, ¿no? O sea, los efectos han sido, por un lado, por la interrupción de las actividades sociales, las actividades de ocio, las actividades placenteras que muchas veces manteníamos en grupo, y por la interrupción de la actividad laboral y lo que eso va a suponer en nuestras vidas, ¿no? ¿Podemos decir que nos espera un duro impacto tras el desconfinamiento y si existe un cierto miedo a volver a salir a la calle, a esa normalidad que nos vamos a encontrar? Sí, hola, buenas tardes. Claro, cualquier crisis puede tener efectos en la salud mental, por supuesto, y una crisis sanitaria como la que estamos padeciendo actualmente, pues por supuesto, no solamente por las consecuencias estrictamente del estado de salud, sino de las consecuencias económicas que pueden venir después. Respecto al confinamiento de la sociedad, pues es una situación desde luego pues, nueva para nosotros, que tiene que poner en marcha una serie de mecanismos adaptativos y por supuesto que también puede afectar en mayor o menor grado a la sociedad, y ya tengan o no tengan previamente problemas de salud mental, ¿no? Se ha hablado, he estado viendo pues, también últimamente en algunos artículos sobre el síndrome de la cabaña como un miedo al desconfinamiento, ¿no? Que no hace más que un poco describir una situación de trastornos de ansiedad, agorafobia, ante una situación que es completamente nueva para nosotros. A las personas que ya padecían alguna enfermedad mental se unen el colectivo sanitario, los médicos, tras este estrés, esta situación al límite que han sufrido durante este confinamiento, y también las personas mayores. La sociedad nos va a demandar que le ayudemos a manejar este sufrimiento que le ha generado esta situación pasada, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y ahí puede haber demanda lógica y razonable y demanda apropiada, porque realmente están pidiendo una ayuda que nosotros podemos prestar y una ayuda que realmente puede ser eficaz para ellos. Pero en otros casos también nos vamos a encontrar personas que, como llamamos en psiquiatría o en psicología, ponen el problema en los demás, ponen el problema en la sociedad, ponen el problema en el Estado, ponen el problema y no reconocen que el problema lo tienen ellos, que posiblemente el problema le ha venido efectivamente por un virus, le ha venido por una falta de previsión, o le ha venido por una situación que a veces puede pensar que ha sido mala suerte o que ha sido una situación de infortunio. Pero nos vamos a encontrar personas que van a pensar que este problema se lo han generado los demás y que los demás deben resolvérselo. Y entonces van a venir al servicio de psiquiatría o van a ir a demandar a otras instituciones que le vuelvan a restituir lo que él tenía. Y eso evidentemente es imposible. La pérdida ha sido para todos. La situación, las calamidades han sido para todos. Y depende de cada persona cómo va a manejar esta situación de pérdida, esta situación de amenaza, esta situación de sufrimiento. Por tanto, nosotros nos podemos encontrar, y es algo que me preocupa, personas que piensan que son los demás los que tienen que resolverle sus problemas, que son los demás los que tienen que restituirle el trabajo, que tienen que restituirle su situación económica o que tienen que restituirle la vida como la tenían previamente, ¿no? Es lo que se llama eso, poner el problema fuera o poner la situación fuera. Y tenemos que ayudar porque si no focalizamos bien el problema, esas personas realmente van a sufrir terriblemente, porque nadie nunca se lo va a calmar, nunca nadie le va a volver la vida a como fue, ¿no? Entonces habrá que enseñarle a que la clave va a ser la actitud que tome a partir de ahora, ¿no? Por tanto, creo que es importante, pensando en que la sociedad se recupere cuanto antes,
que seamos capaces de asumir las pérdidas, que seamos capaces de asumir el sufrimiento, las situaciones que hemos vivido, sin culpabilizar a los demás y sin responsabilizar a los demás de nuestro sufrimiento, sino siendo nosotros capaces de encarar esas pérdidas para intentar restituirlas. Por tanto, creo que si hay algo que cambiar o que tenemos que estar especialmente atentos es a que no haya un espíritu o un talante de decir, bueno, me tienen que subvencionar o me tienen que resolver los médicos o la sociedad o las autoridades me tienen que resolver lo que me han quitado o lo que yo he perdido, muchas veces pensando en que la culpa lo tienen los demás o que no le avisaron a tiempo, ¿no? Para mí creo que eso es un tema importante, independiente y que ocurre muchas veces como consecuencia de cualquier tragedia, ¿no? Y por supuesto ocurrirá en esta situación. Otro aspecto importante del servicio de psiquiatría es que esa demanda desmesurada o esa demanda que estará más o menos justificada, pues realmente no tape o no impida que los pacientes que ya estábamos previamente atendiendo, los pacientes que muchos de ellos tenían un trastorno mental grave o que tenían y que ya estaban yendo a nuestros dispositivos, que esos pacientes se queden sin recibir la atención. Tenemos que pensar cómo podemos hacer para que podamos atender el incremento de la demanda, pero sin perjudicar otros pacientes que ya estaban y que muchas veces son los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque la enfermedad mental, a veces, una de las características es la falta de conciencia de enfermedad, y una de las características muchas veces es la indefensión. No solo la indefensión en cuanto a reconocer sus problemas, sino también la indefensión cultural o la indefensión familiar o social o económica, ¿no? La enfermedad mental, quien la produce un seco y una pérdida en sus relaciones sociales, una pérdida en sus capacidades económicas, laborales, de desarrollo personal. Entonces, si no cuidamos la población o nuestros pacientes que ya estamos atendiendo, realmente no vamos a resolver esa demanda que viene pensando que tienen que volver a como eran antes y que somos nosotros los que se lo tenemos que dar, y además vamos a dejar de atender a los pacientes que ya estamos atendiendo, ¿no? Tenemos nosotros estamos intentando adelantarnos y queremos trabajar fundamentalmente en atención primaria, ¿no? Ayudar a los médicos de atención primaria, porque esos son la primera línea, son los que van a recibir toda esa demanda y esas quejas, por así decir, o esa presión, ¿no? Y yo creo que es importante que desde el servicio de psiquiatría ayudemos a atención primaria a que sepan cómo manejar esos problemas y a poner las cosas, por así decir, en su sitio, ¿no? Porque dejarnos llevar o dejarnos por esa sensación de fatalismo o por esa sensación de que los demás tienen que resolvernos nuestros problemas, realmente es la peor solución a un problema de una persona y sobre todo agota a las instituciones y agota a quienes nos rodean. Hablamos de que va a afectar especialmente a médicos, sobre todo a personas mayores, pero ¿qué decir de los niños que han sufrido una situación a la que no están acostumbrados? Y respecto al confinamiento de los niños, hemos tenido confinamiento pues, más duro de toda Europa, bueno, incluso a nivel mundial, ¿no? En cuanto a días que han estado los niños sin salir. Se vio que esa situación podía generar una serie de repercusiones y se empezó a cumplir de alguna forma pues con los requisitos que de alguna forma las sociedades de pediatría y de salud mental infanto-juvenil pues venían requiriendo, ¿no? Que los niños podían salir de una forma pues ordenada, sin poner en riesgo, por supuesto, al resto de la población, ¿no? Y bueno, 15 días posterior a ese confinamiento, a ese desconfinamiento, ¿no? de la población infantil, se ha visto que más o menos pues se ha mantenido, ¿no? En la línea de control de la pandemia y bueno, en cualquier caso
yo sí lo veo como algo muy positivo, ¿no? Para sobre todo prevenir problemas que pueden surgir a nivel de salud mental infanto-juvenil. ¿Qué signos o qué síntomas pueden hacer alertarnos de que algo no funciona bien en nuestra salud mental? Bueno, yo creo que el confinamiento en un momento dado nos ha mantenido en una atmósfera artificial donde parecía que no teníamos que enfrentarnos al día a día de nuestra vida, ¿no? Y que de alguna manera estaba justificado que no tuviéramos que asumir las responsabilidades previas, ¿no? En el momento que el desconfinamiento se vaya produciendo, primero queda el miedo a ver si me contagio, ¿no? A ver qué es lo que toco, a ver si el virus está en el aire y no me ha infectado antes, pero ahora me va a infectar, o a ver esta persona que ha pasado a mi lado, si me ha podido transmitir el virus, si me ha podido, ¿no? El desconfinamiento, esa sensación que se identifica el miedo con el exterior, con el aire, con las personas que nos rodean. Eso puede generar que haya personas que tengan realmente muchísimo recelo a retomar progresivamente su actividad habitual, a poder salir, a poder exponerse, ¿no? Y a poder mantener los contactos que previamente tenía, ¿no? Y luego, sobre todo después del desconfinamiento, lo que va a quedar es la realidad de lo que hemos vivido, ¿no? La realidad de las personas que ya no están con nosotros, que han perdido la vida y en las condiciones en que las perdieron, ¿no? En esa soledad y en esa situación tan terrible, ¿no? Hay personas que se acercaban al hospital y ya no volvieron. ¿Cómo se ha vivido esta crisis del coronavirus desde el servicio de psiquiatría del Hospital de Ciudad Real? Sí, bueno, desde el servicio de psiquiatría nos hemos tenido que ir adaptando y seguimos adaptándonos a esta situación que, claro, de alguna forma ha sido algo nuevo y de lo cual vamos aprendiendo diariamente, ¿no? Entonces, pues los primeros momentos fueron difíciles, fuimos también creando protocolos para tener el mayor grado de seguridad de la atención de nuestros pacientes, de seguir proporcionándosela, y continuamos en esa línea. Sí me gustaría destacar que se ha llevado a cabo también desde el servicio de psiquiatría una línea de atención psicológica a los profesionales que están trabajando en primera línea, ¿no? Ayudando y trabajando con las personas afectadas en esta pandemia, ¿no? Entonces esa función yo creo que también es muy importante, de velar por la salud mental de nuestros profesionales. Y al igual que este tipo de atención psicológica, también ha sido importante una línea de apoyo a familiares afectos por la COVID-19 y bueno, que se sigue llevando a cabo, porque daros cuenta que la situación actual es una situación en la que se han vivido situaciones difíciles, en las que ha sido difícil la comunicación, por supuesto, de pacientes que han estado aislados en habitaciones, ¿no? con sus familias, también con profesionales, ¿no? Entonces se han vivido situaciones realmente dramáticas y el desconocimiento y el no poder estar ahí, incluso en no poder realizar un duelo en unas condiciones adecuadas, por así decirlo. Es algo que es importante, que también se tiene que evaluar y prestar esa ayuda por parte de salud mental tan necesaria. Saber cómo se prevé este futuro, cómo se va a abordar este incremento de pacientes y qué recomendaciones podemos dar a esas familias que tienen algún miembro con problemas de salud mental. Bueno, somos conscientes de que esta situación va a generar una mayor demanda que se va a sumar a la demanda que ya teníamos, ¿no? Nosotros, con los recursos que teníamos, atendíamos con una alta exigencia de los profesionales a la población que nos necesitaba. La población tanto
en la unidad de hospitalización de adultos, como la unidad de hospitalización infanto-juvenil, como la unidad de trastornos alimentarios, como las consultas de salud mental de adultos, de infantil, las consultas de la conducta adictiva, el hospital de día o las consultas de la unidad de trastornos alimentarios. Nosotros estos 7 dispositivos ya estaban funcionando y estaban funcionando a pleno rendimiento y con una demanda mayor de muchas veces de la que nosotros podíamos atender con todas las garantías, ¿no? A veces esto supone un incremento de la demanda, fundamentalmente porque la sociedad está herida, la sociedad ha sufrido una situación muy agresiva, de mucho miedo, una gran amenaza. Hay mucha gente que ha vivido en un estado de ansiedad y un estado de tensión y de inseguridad, y en unas condiciones que le ha supuesto un desgaste emocional importante. Y personas que posiblemente, si nunca hubieran tenido una situación de esta, quizás no hubieran necesitado nunca una valoración, una ayuda psicológica, ahora sí la van a necesitar. ¿Cómo vemos el futuro en esta situación? Pues es una pregunta difícil. Sí, en primer lugar, es importante aclarar que la situación actual es difícil y complicada para toda la población, ¿no? Es decir, que de alguna forma cuando toda una población está afectada por una situación, pues no estamos hablando de que se pueda propagar una enfermedad común a todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo va a depender de los mecanismos adaptativos que tenga la sociedad para adaptarse a los problemas que puedan venir, los problemas actuales y los problemas del futuro, ¿no? Centrándonos quizá en problemas más económicos y sociales, ¿no? Entonces, de eso va a depender. Nosotros esperamos que los mecanismos de adaptación sean lo suficientemente buenos para que la repercusión sea lo menor posible, pero como cualquier crisis, pues tenemos que estar preparados para poder ayudar a toda persona que lo necesite. Pues como consejo, pues podemos decir que igual que dábamos previamente a la pandemia, pues cuando existan problemas continuados en el tiempo que no se justifiquen por una situación muy concreta, ¿no? Porque la ansiedad y el temor actual los podemos considerar como normales, ¿no? Sino situaciones que se están prolongando y que generan una repercusión importante, pues sí sería adecuado pues consultar con los servicios de salud mental para que podamos prestar la ayuda necesaria. Pues muchas gracias y esperemos tomar nota y que la situación no sea tan grave como parece. Gracias.